Vamos a empezar con una pregunta. A ver si hay alguien que es capaz de contestarla. Estamos estudiando el libro de Primero de Samuel y la pregunta es: ¿qué significa el nombre Samuel? ¿Alguien puede contestarlo? No pasa nada. A ver si alguien sabe lo que significa el nombre Samuel. Dios escucha. Muy bien, Aarón. Dios escucha. ¿Por qué es importante este nombre? Pues porque Samuel es una respuesta a una oración. Pero es importante porque el libro de Samuel constantemente está jugando con esta palabra, con lo de escuchar, con lo de hablar, con lo de comunicar, porque Samuel será profeta del Señor y por lo tanto él dará a conocer la voz de Dios. De manera que hoy el capítulo que empezamos, primero de Samuel 4, empieza diciendo que Samuel hablaba a todo Israel. ¿Por qué Samuel hablaba a todo Israel? Bueno, porque ya en el capítulo anterior, y esto ya lo hemos estudiado, el Señor hablaba a Samuel. El Señor escucha, pero la vida constantemente de Samuel será la de escuchar al Señor. Porque si el Señor escucha, pues Él también habla. Y si el Señor habla, yo también he de escuchar, para que cuando yo le hable, Él me escuche. Hay una comunicación entre Dios y los hombres. Esto es así, gloria a Dios por esto. Y Samuel es testigo de esto. De manera que primero de Samuel 4 empieza diciendo: Samuel hablaba a todo Israel. Pero para conocer lo que Samuel hablaba a Israel, este discurso que Samuel habría que dar, tendríamos que saltar hasta primero de Samuel 7. De manera que a partir de esta segunda parte del primer capítulo hasta el 7:2, pues nos encontramos con que esto es un paréntesis. Lo que aquí el libro de primero de Samuel nos está diciendo es: Samuel habló, pero habló porque esto es lo que había ocurrido. Y hoy no veremos todo lo que ocurrió en primero de Samuel 4, 5 y 6. Sino que estaremos saltando y lo dividiremos en dos partes, porque veremos que en todo esto el arca del pacto del Señor será robada de entre el pueblo de Dios. Y este viaje que tiene que hacer el arca del pacto lo veremos el siguiente domingo. Hoy veremos qué es lo que ocurre, porque hermanos, hoy estudiaremos una gran guerra y rivalidad que existe entre filisteos e israelitas, y cómo Samuel, el último juez de Israel, pues tiene que lidiar con esta situación. Pero si el Señor habla, tenemos que pedirle que nos hable, y tenemos nosotros también que escuchar su voz. Padre Santo, gracias porque podemos hoy reunirnos aquí, un grupo de tus hijos, listos y preparados para escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que hables para que podamos, Señor, actuar en coherencia con lo que tú nos has llamado a hacer. Te pedimos, Señor, que tu palabra tenga vida, Señor, en nuestro corazón, y que podamos, Padre, seguir siendo moldeados y transformados por ti. Gracias, oh Señor, por el privilegio de poder abrir la Biblia con plena libertad. Te pedimos por nuestros hermanos que no tienen esta libertad. Y gracias, Señor, porque a pesar de toda, Señor, la rivalidad que existe en tu contra, toda la persecución, tu palabra corre y es predicada. Por eso te alabamos y te glorificamos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues te pido que me acompañes a primero de Samuel 4 y vamos a empezar con el capítulo 4, versículos 1 al 10. Y dice que Samuel hablaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Beneser, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron batalla a Israel y al trabarse el combate, Israel
fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. En otras palabras, hay una enemistad grande entre Israel y los filisteos. Y estos tienen que ir a presentar batalla ante este pueblo contrario a lo que es el Señor. Pero hay un problema, y es que son derrotados. Caen unos 4,000 israelitas, pero estos tienen una idea. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto del Señor, para que por el hecho de estar en medio de nosotros nos salve de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habitaba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, tanto que la tierra tembló. Y al escuchar los filisteos las voces de júbilo, dijeron: ¿qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traído al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque se decían: ha venido Dios al campamento. Y exclamaron: ¡ay de nosotros! Pues hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Hasta aquí de momento. Y es que hay una gran batalla que librar. Ya hubo una pelea que ganaron los filisteos y murieron 4,000 israelitas. Pero estos tuvieron una idea: vamos a traer el arca del pacto, porque si el arca del pacto está entre nosotros, seguro que triunfaremos. Hay una gran crisis, hay una crisis absoluta entre el pueblo del Señor. Y nos podemos preguntar: ¿qué podemos hacer en una situación de crisis como la que se presenta al pueblo de Dios? Ellos fueron muy rápidos en encontrar solución, y es que Israel había caído en un error gravísimo, del cual tú y yo no estamos exentos, y debemos velar de no caer en este mismo error. Y es que los israelitas creían que Dios podía ser controlado. Dios les había ordenado, aquí nos tendríamos que ir a Éxodo 20, los 10 mandamientos que empiezan con los 2 primeros mandamientos respecto a la persona de Dios como el único Dios entre su pueblo y como aquel del cual no se pueden hacer ídolos. Dios les había ordenado que no podían tener ídolos. Por eso, en Israel, en el pueblo de Israel, no habían ídolos al Señor. No habían ídolos al Señor, pero si estudiamos el libro de Jueces, nos daremos cuenta que sí habían otros ídolos, pero no del Señor. Aunque entraremos más a detalle respecto a esto. Y es que, hermanos, si estudiamos la historia de la humanidad, la antropología, nos daremos cuenta que los ídolos son representaciones de las divinidades que lo que buscan es controlar a estos supuestos dioses. Cuando uno saca un ídolo, por ejemplo, el ídolo de la fertilidad por la calle, y le canta y toca trompetas y llora y adora, piensa que entonces pues las mujeres darán a luz a la siguiente generación, el cultivo será bastante grande durante esa jornada. En otras palabras, todo esta falsa adoración a los ídolos son un intento por controlar a esos supuestos dioses. Por esta misma razón, Dios prohíbe a los israelitas la construcción de los ídolos. Él no puede ser controlado, pero es que Él tampoco puede ser
comparado a nada. ¿A qué le vamos a comparar? ¿A qué le haremos semejante? Él no puede ser atado ni representado por las manos humanas. Él es el Dios creador, no un Dios creado. Y los ídolos solo son ídolos, son madera, son metal, que no puede caminar por sí mismo, que no puede hablar, que no puede oír. Pero este es el intento humano por controlar a Dios. Y el pueblo de Israel había dejado que la influencia de otros pueblos, de los pueblos paganos, y para no irnos más lejos, de los filisteos a los que ahora se enfrentan, había permitido que toda esta influencia anidara en sus vidas, anidase en sus corazones. De eso va precisamente el libro de los Jueces. Libro que su continuación es precisamente este que estamos estudiando, siendo Samuel el último juez de Israel. De manera que los israelitas pensaban que Dios podía ser controlado. Así que ante la necesidad de derrotar a los filisteos, la respuesta de los ancianos de Israel es muy rápida. Traigamos aquí el arca del pacto. Traigamos aquí el arca del pacto del Señor para que, por el hecho de estar en medio de nosotros, nos salve de en medio de nuestros enemigos. Mira, la reacción del pueblo cuando el arca del Señor viene es la correcta. Hay un júbilo, hay gozo, hay sonido, hay ruido, de manera que hasta los que están a lo lejos se dan cuenta que el pueblo está jubiloso. Pero la reacción es correcta, pero la razón no. Ante aquello que testificaba que el Todopoderoso moraba entre su pueblo, lo correcto sí es el júbilo, como el pueblo de Israel tenía. Pero lo incorrecto entre el pueblo era donde estaba puesto su corazón. Ellos no se gozaban por Dios, sino que se gozaban pensando que podían controlar a Dios. Dios no era el motivo de su júbilo, era que el arca estaba en medio de ellos. Para ellos el arca pues había llegado a ser un objeto místico de poder cuyo portador no podía ser derrotado. Venceremos a los filisteos, diría un israelita en ese entonces, porque tenemos el arca del pacto. Pero no diría porque tenemos a Dios de nuestro lado. No diría porque hemos consultado al Señor y andamos en su voluntad. No diría porque confiamos en el Señor y no en los ejércitos. No. Ellos habían depositado su confianza, su fe en un objeto. De manera que en Israel no había ídolo de Dios. Pero el arca para ellos había llegado a ser lo mismo que un ídolo. Hermanos, cuidado con la falsa adoración. Podemos estar totalmente engañados al buscar a Dios. Mira, cuando la música se convierte en el centro de la alabanza y no el canal, hemos caído en la falsa adoración. Cuando creemos que nuestra oratoria a la hora de hablar el mensaje de verdad es lo que ha de ser aplaudido y no el mensaje que transforma, hemos caído en la falsa adoración. Cuando servimos a otros para ser vistos por los demás, pero no para agradar a Dios, hemos caído en la falsa adoración y Dios no puede ser burlado. A Él sí le importa dónde está puesto nuestro corazón. De manera que la reacción del pueblo es correcta, pero su corazón está depositado en el lugar incorrecto y el Señor no aceptó la adoración de Israel. Y las voces de júbilo y los cantos de júbilo para el Señor fueron cantos necios, distantes, desagradables. De hecho, si te fijas, la reacción de los israelitas no es diferente que la de los filisteos, porque
estos ven el arca del Señor y dicen: Dios está entre nosotros, lo hemos traído. Es precisamente lo que dirán los filisteos. ¿Qué son estos gritos? Ha venido Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Pues hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de los dioses poderosos? Y es que los filisteos pensaban que Dios era el arca, un ídolo. Para ellos este era el Dios de los israelitas. Y no tienen culpa porque ellos no conocían a Dios. Pero los israelitas sí. Sí conocían la palabra de Dios, en la cual Él había dicho que no se podía tener imagen de Él, en la que Él había dicho que Él sería el que vencería al enemigo, en el que en ningún momento Él le dio poder o autoridad al arca del pacto como si de un ídolo se tratase. El arca del pacto simplemente era un testimonio de que el Todopoderoso moraba entre su pueblo. Esto, hermanos, es lo mismo que cuando nos ponemos una cruz y decimos: no me va a pasar nada porque llevo la cruz en el pecho. O abrimos la Biblia en nuestra casa, normalmente el Salmo 23, lo hemos leído antes, y decimos: nadie va a entrar a mi casa a robar porque en mi casa está la Biblia abierta. O cuando pensamos que por ponerle un pescadito a nuestro coche no pasa nada, no nos van a hacer nada en la carretera. O cuando tomamos aceite y le damos poder al aceite. O cuando, y hay miles de ejemplos, hermanos, de idolatría dentro del pueblo de Dios. Esto no puede ocurrir así. Los filisteos creían que el Dios de Israel era el arca del pacto. Pero lo triste es que el pueblo de Dios también creía esto. Hermanos, nosotros sí conocemos a Dios. Nosotros sí tenemos su palabra. No podemos caer en la falsa adoración. No podemos caer en la idolatría. No nos pensemos que por decir que somos el pueblo de Dios, controlamos a Dios. Nosotros le pertenecemos a Él y Él no nos debe obediencia. Cuando no conocemos a Dios, es imposible adorarle correctamente. Cuando no conocemos a Dios, lo que nos espera es el más grande de los fracasos. Y fracaso fue lo que le ocurrió a Israel. Versículo 10 en adelante. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y cada cual huyó a su tienda y se produjo una mortandad muy grande, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Un hombre de Benjamín salió a toda velocidad del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Y cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla y vigilaba junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Vino pues aquel hombre a la ciudad, y al dar noticias, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre vino deprisa y le dio las noticias a Elí. Ya éste tenía 98 años de edad y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Qué ha acontecido, hijo mío?, le preguntó Elí. El mensajero le respondió: Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Y cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás al lado de la puerta y se desnucó y murió, pues era un hombre viejo y pesado, y había sido juez en Israel durante 40 años.
su nuera, la mujer de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Y cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, los que estaban junto a ella le decían: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Y llamó al niño Icabod, pues dijo: la gloria del Señor ha sido desterrada de Israel, por haber sido tomada el arca y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: la gloria ha sido desterrada de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. Cuando no conocemos a Dios, es imposible adorarle correctamente. Cuando no conocemos a Dios, lo que nos espera es el más grande de los fracasos. Y eso es lo que le ocurre a Israel. Un fracaso absoluto. Pasaron de los 4.000 derrotados en aquella primera batalla a 30.000 ahora en la segunda, a pesar de que el arca del pacto estaba entre nosotros. Y dentro de estas muertes, pues también los hijos de Eli. Y para mayor la derrota, el arca del pacto fue robada. De manera que cuando el mensajero llega a Elí, este se sorprende, se cae hacia atrás y también muere. Pero es que Dios ya había dicho lo que ocurriría. Dios ya le había dicho a Elí que por su falta de servicio de manera correcta, por su falsa adoración, Él lo iba a quitar de entre los que le servían, a Él y a su familia. Eso lo encontraríamos en 1 Samuel 2, 30 y 34, que dice: por eso el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre permanecería siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho el Señor: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Y aquel de los tuyos, a quien yo no excluya del servicio de mi altar, será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la plenitud de la edad. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán el mismo día. Y el día del juicio del Señor para la casa de Elí fue este. Y sus dos hijos murieron el mismo día. Y cuando recibió la noticia, murió él también. Y cuando la mujer de Finés oyó la noticia, estando ella embarazada, por la sorpresa, dio a luz al instante y llamó a su hijo Icabod, que significa sin gloria. Porque dijo: traspasada es la gloria de Israel, llevada en cautiverio es la gloria de Israel, porque el arca del pacto ha sido robada. La derrota de Israel había sido rotunda, absoluta. Habían sido despojados de muchas familias, de muchos hombres, habían sido despojados de sus sacerdotes, habían sido despojados del arca del pacto del Señor, porque no hicieron lo que el Señor les había dicho. Porque idolatraron otros dioses, porque idolatraron el arca del pacto, porque ofrecieron una adoración cuyo corazón estaba centrado en otro lugar, al Señor. Porque no consultaron a Dios, porque se separaron de Él. Y en medio de todo este desastre, en medio de esta derrota total, volveríamos pues a 1 Samuel 4 y diríamos: Samuel hablaba a todo Israel. ¿Y qué es lo que habla Samuel? Pues entonces saltamos a 1 Samuel 7:3. Diciendo:
Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, y dedicad vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y luego dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día. Y ahí dijeron: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y aquí está lo que habló Samuel al pueblo: arrepentíos, volveos al Señor, quitad todo ídolo de en medio de su pueblo. Este es el mensaje por el cual el Señor había llamado a Samuel. ¿Recuerdas ahí cuando decía Samuel, Samuel? Este decía: habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Cuando él se disponía a la orden, era para volver a llamar al pueblo de Israel al Señor. Y es por medio de Samuel que viene el arrepentimiento al pueblo. Él llama a volverse a Dios, a servirle con exclusividad y deshacerse de todos los dioses e ídolos que se habían levantado. Y el pueblo escuchó a Samuel, y el pueblo se volvió a Dios. ¿Ves cuán importante es escuchar? Samuel, el Señor escucha. Y Samuel en aquel momento, en su juventud: habla, Señor, yo te escucho. Y el pueblo durante generaciones sin escuchar, sin escuchar, sin escuchar, sordo ante el Señor. Y el Señor levantaba jueces y lo escuchaban, pero se volvían otra vez a los ídolos. Y escuchaban al siguiente juez para volverse otra vez a los ídolos. Pero ahora el pueblo de Israel escucha lo que Samuel les dice, escucha este llamado al arrepentimiento, y entonces escuchan de verdad lo que el Señor les quería decir durante todo ese tiempo. Esto era lo primero que tenían que haber hecho al levantarse contra los filisteos: haber escuchado la voz del Señor. Pero es que no puede haber arrepentimiento genuino si no hay confesión de pecados. Y el pueblo de Israel dijo: contra el Señor hemos pecado. Qué importante, hermanos, es reconocer nuestros errores, nuestro pecado, nuestros fallos ante el Señor. No puede haber arrepentimiento genuino si no hay confesión de pecados. Pero es que no hay arrepentimiento genuino si no hay cambios. Y el corazón de Israel sería puesto a prueba al instante. Hemos dicho que el pueblo de Israel le dijo a Samuel: contra el Señor hemos pecado. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Versículo 7, y cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y otra vez estos enemigos se levantan en su contra, porque el pueblo se había reunido en un solo lugar. Y los filisteos entonces quieren ir y destruir a Israel. Pero el arrepentimiento trae cambios genuinos y el corazón de los israelitas es puesto a prueba. Y ellos dicen, versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó al Señor por Israel. Y el Señor
escuchó. El Señor escucha, Samuel. El Señor escucha y levanta a un juez, a un sacerdote, a un profeta, cuyo nombre predica constantemente que el Señor escucha. Porque lo normal sería entonces que Israel cogiese sus armas, se alistase, se ordenase y fuesen con toda su fuerza contra los filisteos. Pero hermanos, el Señor escucha. Y el Señor escucha y escucha para obrar. Versículo 10. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante del Señor. Y los hijos de Israel salieron de Mizpa y siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Y el Señor obra y vence Él a este enemigo que había causado 34,000 muertes, entre los cuales estaban los hijos de Elí, y había robado el arca del Señor. Porque lo que había bendecido al pueblo de Israel no era el arca, era Dios. Y su gozo se transforma en arrepentimiento, porque su corazón va a donde tiene que ir. Y aquel gozo mal puesto, con el corazón puesto en la idolatría, es transformado en arrepentimiento. Y entonces viene el gozo verdadero, porque aquel era pasajero, porque aquel no era escuchado por el Señor. Y ahora el Señor había derrotado a los filisteos. Y entonces Samuel levantó una piedra y le puso por nombre Ebenezer, que significa Dios ayuda. Porque dijo: hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Qué podemos hacer en situaciones de crisis absoluta como la que se presenta ante el pueblo de Dios? Porque lo primero que hicieron fue volverse ante los ídolos. Es levantar un ídolo, es intentar controlar a Dios. ¿Qué podemos hacer en situaciones de crisis absoluta como la del pueblo de Dios? Pues la respuesta es volvernos a Él, es depender de Él reconociendo su poder absoluto, es pedir a Dios su misericordia y gozarnos en su gracia, es pedirle que pelee Él por nosotros. Y el pueblo de Israel pasó de traer el arca para controlar a Dios a decirle a Samuel: no ceses de clamar por nosotros ante el Señor nuestro Dios. Y pasó a reconocer entonces quién es Dios. Y el resto no es más que una victoria rotunda, absoluta y verdadera de Dios contra los enemigos. De manera que todo el pueblo de Israel en aquel día dijo: hasta aquí nos ayudó el Señor, ante aquella piedra de ayuda. Hermanos, ¿qué vamos a hacer sin Dios? El que no está al servicio de Dios espera la muerte. Y así fue el caso de Elí y de sus hijos. Pero Dios volvió a levantar a alguien que guiase al pueblo. Y descartó a aquellos que se ocupaban del ministerio que el Señor les había dado de manera incorrecta, para poner a alguien que lo haría con el corazón puesto en el lugar correcto. Y hermanos, si aquellos cayeron en la falsa adoración, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo dirigirnos a Dios? Bueno, no podemos olvidar nunca nuestro lugar. Él es el Dios soberano. Él es incontrolable, pero es cercano al necesitado. Él es digno de alabanza, pero no olvides, también es celoso de tu adoración. Pero también glorifiquemos a Dios porque Él cumple sus promesas y no dejó a Israel sin alguien
que intercediera por ellos. Y a pesar del fracaso del sacerdote Elí, Dios preparó a Samuel para que el pueblo se volviese a él. Pero volveremos a ver que Samuel, a pesar de ser un mejor intercesor del pueblo ante Dios, que lo fue Elí, es un intercesor imperfecto. Y aquí intercede por el pueblo, pero más adelante veremos pues sus sombras y no solo sus luces. Gloria a Dios entonces, porque nosotros no dependemos de intercesor imperfecto, sino que tenemos a Cristo Jesús que intercede por nosotros. Porque nosotros también hemos caído en la falsa adoración. Porque nosotros también hemos levantado ídolos e incluso muchas veces hemos hecho de lo santo ídolos en nuestros corazones. Porque nosotros también hemos de reconocer, como lo hizo el pueblo, y decir: contra el Señor hemos pecado. Pero el que intercede por nosotros es Cristo Jesús, y lo ha hecho en esa cruz. De manera que donde abundó el pecado, y todos hemos pecado, y por lo tanto todos estamos separados de Dios y muertos en los pecados, pues abundó la gracia. Y el que intercede por nosotros es perfecto. Y si el nombre de Samuel significa el Señor escucha, el nombre de Jesús significa el Señor salva. Gloria a Dios, porque esto también es veraz en nuestras vidas. El siguiente domingo veremos qué ocurre con el arca del pacto que fue robada. Y veremos cómo, a pesar de la derrota israelita, Dios nunca fue derrotado. Y así lo demostró en el capítulo 7, y así lo demostrará en los capítulos 5 y 6, que veremos el siguiente domingo. Padre Santo, gracias, oh Señor, por el privilegio de poder abrir nuestras Biblias y encontrarnos, Señor, con tus palabras de verdad que siguen siendo, Señor, vigentes hoy en día. Y es verdad, oh Padre, que muchas veces te hemos fallado. Y muchas veces, oh Señor, hemos levantado ídolos en nuestro corazón. Por eso, Señor, reconocemos nuestro pecado y te pedimos, Señor, que tú los destruyas. Padre, que podamos adorarte de manera correcta. Ayúdanos a entender que tú no puedes ser controlado. Pero qué bueno es saber que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Qué bueno saber que ante nuestro pecado tenemos a Cristo Jesús que intercede por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre levantas personas para que tu pueblo no quede huérfano. Y tú prometías la llegada de aquel Salvador que sería perpetuo, que sería para siempre. Y tú cumples, Señor. Y Cristo Jesús es ese Salvador que necesitamos. Te alabamos y te glorificamos, oh Santo, oh Perfecto, oh Dios incontrolable, oh Dios soberano, oh digno de nuestra alabanza. Te alabamos, oh Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, y gracias, Señor, porque tú escuchas la voz de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.